compromisos, pero gracias a amistades comunes y sobre todo que a ella y su familia le gusta mucho Burgos, ¿verdad? Que han parado aquí muchas veces, pues le hemos convencido para que esté con nosotros. Y sin más dilación, pues vamos a desmontar los mitos de la leyenda negra. Hola, buenos días. Quiero, en principio, pedir disculpas. O sea, esto creo que no funciona. Ahora sí funciona. Ahora os dejo sordos, ¿no? ¿Bien? ¿Mejor? Debo compensar, sea de quien sea el error, el hecho es que yo me he ido a pasear por las huelgas mientras estaban ustedes aquí esperando. Lo siento muchísimo. Pensaba que esto empezaba a las 11:30. Agradezco a Joaquín esta invitación y la oportunidad de volver a Burgos, que es un sitio en el que me encanta estar siempre. Desde que vine la primera vez, hace tantos años que mejor no recordarlo. Sospecho que hay público muy variado aquí, de distintas áreas, digamos, y en zonas diferentes de su trayectoria académica, unos empezando, otros ya muy adelante en ellas, etcétera. A mí me aburre mucho dar siempre la misma conferencia y sobre todo me aburre contar lo que ya está escrito en el libro, porque por eso está escrito el libro y entonces venir a contarles lo mismo es un poco cansado, ¿no? Pero Joaquín le puso a la conferencia el título de Desmontando los mitos, así que vamos a tener que insistir un poco sobre eso. Desmontando mitos, hay que empezar por intentar comprender por qué existen. Porque si no se entiende las razones por las cuales esos mitos existen, es forzoso, digamos, que nos estrellemos una y otra vez contra su naturaleza. A ver, la realidad, una vez que uno intenta acercarse a ella con la mayor honradez posible y comprenderla, puede que tengan los problemas remedio, puede que no los tengan. Pero el esfuerzo de intentar comprender, como decía Hannah Arendt, es algo que cualquier ser humano debe hacer y sobre todo cualquier ser humano que sea amante del estudio. Y después ya, una vez que uno más o menos ha comprendido esos problemas o esa realidad, cuál es su naturaleza, su configuración, puede que incluso atine a arreglar alguna cosa, pero insisto, lo previo a todo eso es intentar comprender. Intentar comprender en este caso qué fenómeno es ese al que le damos el nombre de la leyenda negra. La leyenda negra es un nombre que se da desde los tiempos de Julián Juderías. Él no inventa el concepto es previo, pero es él realmente el que dota de contenido esa expresión para la historia. Y fíjense que desde que Julián Juderías en el 14, digamos, le inscribe en el registro civil de los acontecimientos históricos eso que llamamos la leyenda negra, pasan muchísimos años hasta que ese concepto empieza a cobrar brío y... O sea, vayan dándose cuenta que desde Julián Juderías hasta la siguiente publicación de un texto que trata del mismo fenómeno de deformación histórica, pasan pues hasta el 48, que Rómulo Carbia en la Argentina publica la leyenda negra hispanoamericana. O sea, son años, ¿no? Y después vuelve a haber otro larguísimo periodo de silencio en el que nadie vuelve a interesarse y dense cuenta que lo más importante, a mi modo de ver aquí, es nadie dentro de España vuelve a interesarse por ese fenómeno. No pierdan esa idea. Nadie dentro de España, desde Julián Juderías hasta 1992, en que publica García Cárcel La leyenda negra, historia y opinión, 1914, 1992, no hay una sola publicación sobre ese asunto en España. Entre el 14 y el 92 lo que hay es en el 48 lo de Rómulo Carbia, que les he dicho, argentino. En el 60 el libro fundamental absolutamente de Sverker Arnoldsson de Gotemburgo, sueco. En el año 60 y tantos publica Malby su estudio sobre los fundamentos o, digamos, el desarrollo de la hispanofobia en un periodo muy concreto de la historia inglesa, el periodo Tudor, 1500, mediados de un siglo hasta el mediado del siguiente. Y ahí, digamos, hay unos años, entre finales de los 60 y principios de los 70,
en que la acción combinada de varios investigadores, todos extranjeros, ¿vale? Todos extranjeros, van sacando del armario todo este asunto de la leyenda negra, el sueco Arnoldson, el norteamericano Malby, más norteamericanos con Powell, más norteamericanos con Ronald Hilton, por ejemplo, cuyos trabajos, por una serie de desdichadas cuestiones relacionadas con dónde fueron publicados, son absolutamente inencontrables. Yo ahora mismo estoy en intentar recuperar los trabajos de Hilton, que es también de esta escuela californiana de grandes investigadores. Y digo, hasta el 92 no ha habido interés alguno en este país y no pensemos que el trabajo de García Cárcel fue, digamos, el comienzo de algo. García Cárcel publica en el 92 y a partir de entonces comienza un leve chorreo de trabajos que de vez en cuando, muy pequeños, van apareciendo en España y parece que este tema va cobrando carta de naturaleza en la historia de este país. De mala manera, sesgadamente en el sentido de que muy pocos trabajos salen de departamentos universitarios, muy pocos trabajos. La mayor parte de los trabajos procede de gente vinculada a la universidad que no forma parte de los departamentos de historia. En fin, digamos que el tema de la leyenda negra tiene un acomodo difícil en la historiografía española y en el mundo académico español. Y esto es importante, lo quiero decir aquí porque esto es Burgos y esta es la Universidad de Burgos. Ese acomodo difícil en el mundo académico español y en la historiografía española, o sea, esa especie de tratar el tema como muy de puntillas y preferir que no existiera o no tratarlo, tiene unas razones. Vamos a las razones que decíamos antes. Las razones por las cuales ese mito existe y lo primero que vamos a intentar es identificar el bicho, ¿vale? ¿Qué es eso? La definición tradicional, o hay varias definiciones tradicionales de leyenda negra. La de Malby es muy corta, ¿no? Y a mí me gusta por lo corta que es, aquella que la leyenda negra es una opinión unánimamente aceptada en Occidente, según la cual los españoles son inferiores a otros pueblos occidentales en aquellas cualidades que se consideran propias de la civilización. La de Julián Juderías es más larga, ¿no? Y dice que, bueno, que es una opinión, digamos, que nace vinculada a las guerras de religión y que consideran, digamos, que los españoles han sido tradicionalmente el pueblo más intolerante de Europa, ha estado siempre atrasado, son un ejemplo significativo de barbarie, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es, digamos, si van ustedes a la Real Academia, pues lo que encuentran también que es una definición muy corta, que es opinión infundada según la cual, digamos, los españoles son un pueblo anómalo en el contexto de los pueblos europeos, etcétera. Bueno, esa es, digamos, la definición clásica, está vinculada a la idea de la negatividad en torno a España. Después iremos a ver por qué, digamos, cuaja esa idea de la negatividad. Pero yo ando siempre estudiando y he ampliado el concepto de leyenda negra, incluso con respecto al que yo di en Imperiofobia. La leyenda negra es un fenómeno mucho más amplio que eso. Tiene esa parte, es decir, la construcción de una idea negativa en relación a España. La idea de la España especialmente mala en todas las cosas que ustedes puedan considerar, digamos, cualidades morales. España es más intolerante, más bárbara, más violenta, más atrasada, más lo que sea. Ustedes pongan encima de la mesa los pecados capitales, bueno, pues España más. Y no solo los capitales, sino todo lo que ustedes se pueden imaginar. Siempre más, en lo malo, y siempre menos en lo bueno. Esa es una definición clásica, bien. Pero la leyenda negra es muchísimo más que eso. Porque de la misma forma que con ella se ha construido una imagen deformada de España, también se ha construido deformada para mal. Se ha construido una imagen deformada para bien de otros pueblos de Europa. Es decir, la leyenda negra no es un fenómeno que afecta exclusivamente a la historia de España. Afecta a toda Europa, afecta a todo el Occidente, en la medida en que ha construido, y es la base de la idea de la superioridad de unos pueblos occidentales con respecto a otros pueblos occidentales. Notablemente, la superioridad, digamos, del mundo protestante, o lo que yo llamo el Triángulo de Westfalia. No, los franceses no son protestantes, pero estos efectos desde la Ilustración funcionan como si lo fueran. El Triángulo de Westfalia, que es
el mundo de habla inglesa, francesa y alemana. Básicamente, en el siglo XVIII cuaja, pero comienza ahora, es decir, este año se celebran, en 1618 comienza la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años es uno de los grandes conflictos europeos que un par de veces por siglo sacuden al continente. Acaba con la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia entroniza un principio que ha sido realmente el eje alrededor del cual ha girado la política europea durante varios siglos, que es lo que se llama normalmente en inglés el balance of power. Es decir, la idea, Westfalia se firma con la idea principal o en torno al principio, que es un principio de la diplomacia inglesa, de que la paz en Europa exige la destrucción del Imperio Español, exige la destrucción de España, porque España ha roto todos los equilibrios europeos. Y que solo recuperando esos equilibrios europeos, es decir, ninguno de las grandes naciones europeas debe ser más poderosa o mucho más poderosa que las demás. Fíjese usted la extraordinaria hipocresía que significa esto del balance of power. Toda vez que desde Westfalia lo que hemos tenido ha sido una y otra vez guerras incesantes entre ese triángulo de Alemania, Francia, Inglaterra. Pero bueno, es decir, el hecho de que ese triángulo, digamos, haya construido una imagen positiva, una imagen en la que supuestamente las virtudes morales les corresponden a ellos, o sea, un norte más virtuoso frente a un sur que está siempre plagado de vicios y defectos, que va siempre por detrás, indigno de confianza, etcétera, etcétera. Eso es un efecto de la leyenda negra. O sea que la leyenda negra tiene, digamos, en principio dos frentes. Uno, es un efecto propagandístico que deforma la realidad en negativo de unos, fundamentalmente de los españoles y por ósmosis de todo el mundo católico. Y al mismo tiempo, de forma en positivo, otros pueblos occidentales que han construido su idea de su superioridad moral, supremacismo, en definitiva, a través, digamos, de exactamente la misma construcción. El mismo proceso de deformación en negativo es un proceso de deformación en positivo. La leyenda negra es más. La leyenda negra es, además de todo eso, y para que esos dos procesos de deformación en negativo y de deformación en positivo funcionen bien, una gigantesca maniobra de distracción. Es decir, mientras ustedes, se lo voy a explicar con dos ejemplos, uno viejo y otro nuevo, y ustedes lo van a entender inmediatamente. Mientras todas las universidades del mundo estén entretenidas investigando los horrores de la Inquisición, nadie ve los horrores que la intolerancia religiosa en el territorio protestante produjo. ¿De acuerdo? Es muy simple. Es tan básico que da vergüenza no haberlo visto. Es exactamente lo mismo. Les pongo este ejemplo muy viejo. Si ustedes intentan abarcar la totalidad de las publicaciones hechas en torno a la Inquisición española, no pueden. No les digo que se coleccionen por tomos los contenidos de los trabajos y los artículos, se coleccionan por tomos las referencias bibliográficas. Es inabarcable, inabarcable. ¿Solo existía Inquisición en España? No es cierto. Había en todos los demás sitios. ¿Por qué solo interesa a la española? Gran pregunta que ustedes se tenían que hacer e intentar contestársela. ¿Por qué no hay investigaciones sobre la Inquisición francesa? Pero es que voy a más. Mientras usted está todo el santo día, acaba de haber un congreso hace relativamente poco en Londres sobre Spanish Intolerance, ¿vale? Por supuesto, allí estaban los españoles con nuestra gloriosa Inquisición, faltaría más. ¿Por qué no British Intolerance? Las leyes de intolerancia religiosa y de represión de cualquier fenómeno de disidencia duraron en la Gran Bretaña hasta mediados del siglo XIX. Eran leyes vigentes y cualquiera lo puede comprobar. O sea que mientras ustedes están todo el santo día, dale que te pego con la Inquisición española, no le damos nada, ni nos ocupamos, ni vemos, ni investigamos, ni publicamos, ni tratamos de todos los demás fenómenos de intolerancia religiosa que en la Europa occidental se dieron durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.
Si investigáramos todo ese gigantesco fenómeno de intolerancia religiosa, nos daríamos cuenta que el territorio católico no solo no queda por detrás, sino que queda muy por delante, pero que mucho. No sé si me he explicado con lo de la gigantesca maniobra de distracción. La Inquisición española fue, me gusta decirlo así porque es verdad, el sistema más razonable, humano, compasivo de gestionar la intolerancia religiosa que existió en Europa Occidental en los tiempos de la intolerancia religiosa. La Inquisición no es la causa de la intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa era lo que había desde Gibraltar hasta Cabo Norte. Nadie pensaba de otra manera. Nadie, en ningún sitio, ni en ningún país, ni hablando ninguna lengua. Lo que hay que ver, entonces, siendo ese el estado generalizado de opinión, cómo se gestiona esa intolerancia religiosa en cada territorio. Y si ustedes se van al detalle, verán que la Inquisición fue la gestión más razonable, más compasiva, más humana que se hizo de la intolerancia religiosa en Occidente. Pero solo nos ocupamos de ella y la investigamos como los ejemplos del horror. Es más, ya últimamente hemos desarrollado lo que yo llamo el turismo inquisitorial, donde, por ejemplo, en Málaga tenemos una ruta, en Valladolid hay otra, y en Granada, en el colmo de la perfección, hay hasta un museo de aparatos de tortura que la Inquisición jamás utilizó. Pero mientras nosotros estamos una y otra vez hablando de esto, no estamos investigando la intolerancia religiosa en Suecia, donde da para mucho, se lo puedo asegurar. Eso en el pasado. En el presente les pongo un ejemplo, pero clarísimo, y de ahora mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo en California? ¿Qué es lo que está ocurriendo en California con esto de quitarle a Cristóbal Colón los días de fiesta, los Columbus Day, y ya en el último 12 de octubre el pobre Fray Junípero termina con las cabezas cortadas en las estatuas, etcétera, etcétera? Porque es que esto es, digamos, el recuerdo de un genocidio. Y lo hubo. En este caso concreto es verdad que lo hubo. La población indígena de la California desapareció en menos de 50 años, en el siglo XIX. Los que la hicieron desaparecer se llaman, por ejemplo, Coronel Fremont. Tiene calles, tiene plazas, tiene hasta una ciudad, tiene institutos. Y les puedo asegurar que nadie va a ir a quitarle ni la calle, ni la plaza, ni los institutos, ni la ciudad que lleva su nombre. Directamente responsable de algo no ocurrido hace mucho tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX. Es que está tan reciente que están todas las huellas ahí. Que una universidad como Stanford, que se nutre fundamentalmente de los fondos que dejó el señor Stanford, que es uno de los padres de la California, su fortuna no tiene un origen precisamente noble. A los chinos, cuando son esclavos, no se llaman esclavos, se llaman coolies. Stanford hizo una gran fortuna con el ferrocarril, trayendo chinos y comerciando, digamos, en aquellas condiciones de semiesclavitud. Eso lo hizo inmensamente rico, no tenía hijos, el que tenía murió, y dejó su fortuna para esa universidad. Y esa universidad, que está fundada con el dinero que procede de un comercio no precisamente noble ni limpio, se permite retirar el nombre a una zona, digamos, de su campus, de Fray Junípero, porque puede ofender la persona de Fray Junípero allí. ¿Esto qué es? Una gigantesca maniobra de distracción. Porque las poblaciones indígenas de la California realmente desaparecieron, se extinguieron en 50 años durante la fiebre del oro, después de la incorporación de California a los Estados Unidos. Mientras están ustedes retirando Columbus Day y cortándole cabezas a las estatuas de Fray Junípero, fabrican un chivo expiatorio fenomenal, generan una focalización del problema en un punto determinado y no la vemos en el otro.
¿Se entiende cómo funciona? Es básico, es de una simpleza absolutamente infantil, pero en su simpleza funciona de una manera perfecta. Y de hecho aquí tienen ustedes todos los 12 de octubre, va a ir apareciendo más y más y más y más literatura, más y más actos de este tipo, más y más y más. Por la sencilla razón de que no queda un indio vivo en California. Y alguien va a tener la culpa. Y la culpa no la va a tener quienes realmente fueron los culpables de la desaparición de esas poblaciones indígenas. Mientras las misiones franciscanas controlaron ese territorio que fue primero de México y luego pasó, en fin, la cosa es muy complicada. Bueno, primero era del Imperio Español, después de la independencia era mexicano, ¿no? Digamos, en la época novohispana, las poblaciones indígenas no solo no menguaron, sino que aumentaron, porque eran, digamos, pueblos bastante primitivos, en la zona alta de California, pues a pueblos depredadores, en realidad, ¿no? Entonces, el desarrollo de la agricultura hizo que inmediatamente la ganadería hizo que hubiera más alimento disponible. Cuando hay más comida, la gente se reproduce más y tiene más éxito reproductivo. Todavía siguen los pocos que sobrevivieron denominándose a sí mismos no con el nombre de la supuesta tribu a la que pertenecieron, que ellos no saben cuál es. Se llaman gabrielinos porque estaban en la misión de San Gabriel, se llaman barbarinos porque estaban en la misión de Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Esa es su tribu. Antes de eso no tienen memoria, porque no tenían escritura, en fin, todos los indios no eran el mismo indio, ¿vale? Había muchos estadios distintos de evolución. Las poblaciones de la California eran especialmente frágiles en la zona norte porque eran paleolíticas, o sea estaban en una fase anterior, no conocían más que el fuego. O sea, no sabían desconocían la agricultura completamente, la ganadería, ni siquiera sabían fabricar vestidos, etcétera, etcétera. O sea que los franciscanos necesitaron mucho tiempo y extraordinarias dosis de paciencia para enseñar a estos pueblos mínimamente el desarrollo de la agricultura. Les recomiendo un libro estupendo, que es un tratado de antropología a todos los efectos, de un jesuita, de un franciscano italiano, se llama Miguel del Barco, en el que él describe, digamos, cómo son estos pueblos, sus modos de vida, etcétera, y las dificultades a las que ellos se enfrentan, ¿no? Y explica, dice, bueno, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Pues es como viven en el presente absoluto, no han desarrollado todavía idea de futuro de ninguna clase. Entonces siembran y a las 2 semanas se les ha olvidado. O sea, no son capaces de mantener, digamos, la actividad constantemente mantenida a lo largo del tiempo, que la agricultura significa una planificación muy a largo plazo. O sea, esto de que eche uno una semilla, la vea crecer, la espere, la cuide, tal, en la idea de que vas a tener maíz, pues ¿qué haces? Te vas a cazar conejos, que es lo inmediato, y consigues alimentos. Es decir, eso es muy complicado esto. Estas poblaciones, digamos, pues no decrecieron, aumentaron. Y desaparecieron en la segunda mitad del siglo XIX, como demuestra un libro que en 2016, hemos esperado hasta 2016, se acaba de publicar en la Universidad de Yale, que se llama Un genocidio americano. El libro está en inglés y no está traducido. Con una impresionante cantidad de documentos sobre cómo y de qué manera fueron destruidas estas poblaciones. Pero lo que vamos a hacer es quitarle el día a Colón y cortarle la cabeza a Fray Junípero y compañía. Y así, digamos, mantenemos distraído al personal que no se va a poner realmente a investigar cuáles son las razones. Esto, el grueso del pelotón. Claro, habrá siempre un investigador en Yale que cuente la verdad, pero eso es uno. Mientras tanto, tú te has adueñado de la opinión pública, has creado un estado de opinión generalizado sobre esto y has conseguido, digamos, que sea tu relato de los hechos el que se imponga en el territorio. Bueno, pues exactamente esto que ahora ustedes pueden ver funcionando en estos 2 o 3 últimos años, y va a seguir, ¿eh? Esto va a seguir, por muchas razones, pero fundamentalmente porque no quedan indios en territorio, no queda población indígena en territorio de lo que es los Estados Unidos, y la que queda se llama Pérez o Rodríguez. Entonces hay que construir, digamos, un relato distinto que explique esta anomalía.
Y se está construyendo ahora. Y va a más. Y ustedes tienen, por ejemplo, que en Santa Bárbara este año pasado, yo le llevo siguiendo esto la pista, que hasta donde yo sé ha ocurrido este año, el anterior y el anterior. El 12 de octubre se celebra en determinados colegios. Se le dice a los niños que vengan unos de indios y otros de franciscanos. Y el 12 de octubre se le celebra, pues, en el patio del colegio, pues salen los niños vestidos de indios, pobrecitos indios, y salen los franciscanos muy malos con unos látigos y los azotan y los obligan a trabajar y los maltratan un horror y da todo muchísima lástima y el resultado es que los chiquillos se van a su casa horrorizados de los franciscanos y compadecidos de los pobres indios. Compadecidos de los pobres indios que fueron masacrados por la agencia india, el coronel Fremont y todos los estadounidenses, blancos y protestantes, que llegaron a California a mediados del siglo XIX, pero no por los franciscanos. En fin, todo esto era para que ustedes entiendan que la leyenda negra es un fenómeno, digamos, al que hay que añadirle, aparte de la definición normal que yo ya le he dado, otras vertientes más, ¿vale? Que es un fenómeno de deformación en dos frentes, y que mientras construye una visión negativa, también construye una visión positiva, y luego de otros, y luego al mismo tiempo es una gigantesca maniobra de distracción. Y esa gigantesca maniobra de distracción he intentado que ustedes entiendan cómo funciona. Digo, los problemas uno los puede comprender o puede intentar comprenderlo, luego se pueden arreglar o no se pueden arreglar. Bien, pero comprender la situación es probablemente lo prioritario. Lo siguiente que yo al principio les estuve diciendo es, dense cuenta que desde el 14, que publica Juderías, la trayectoria de publicaciones de este asunto, que es crucial en Occidente. Es decir, es que esto es la historia de Occidente, no es cualquier historia, y está tan incrustado y es tan importante que todavía hoy, cuando el Imperio Español hace 2 siglos que se murió totalmente muerto, los mecanismos que generó siguen siendo utilizados y siguen siendo eficaces. A California me remito. Así que si esto es importante o no, pues a juicio de cada cual lo dejo, ¿no? Empezaba yo diciéndoles que la leyenda negra tiene un acomodo difícil, como tal fenómeno histórico, dentro de nuestra historiografía y en el mundo académico español. Muy difícil. Y esto también es fuerza que ustedes procuren entenderlo, porque tiene razones. La leyenda negra hay un momento, y ahí es donde vamos a lo nuestro y a lo que nos duele y nos importa, en que es aceptada en este país como verdad. No sucede esto de una manera casual ni porque sí. Tiene varias razones. O sea, el por qué hasta el año 14 no aparece un texto que de una manera definitiva dice abiertamente que España, digamos, ha sido objeto de una deformación sistemática a través de la propaganda y de la historia en los siglos anteriores. ¿Y por qué esto se queda colgando en 1914 y si no hubiera sido por el empeño investigador de historiadores extranjeros hasta el 92, dense ustedes cuenta la barbaridad, no tenemos más publicaciones? Y a día de hoy, digamos, este chorreo para nada es que haya surgido una corriente, digamos, historiográfica que investigue, para nada. Esto sigue siendo un asunto completamente marginal. El hecho de que la opinión pública cada vez esté más consciente y los españoles cultos estén más conscientes de esto no quiere decir que esto sea un tema histórico que haya, digamos, generado una corriente fluida y con aportes constantes sobre el tema en absoluto. Esto tiene una explicación. ¿Cuándo comienza la leyenda negra a vivir no solo fuera de España, entre los que la construyen porque están sanos? La construyen porque están sanos. Porque cuando tú luchas contra un poder hegemónico que te supera completamente, lo razonable es que tú, si no estás loco y no eres un suicida,
te construyas un argumentario que te permita sostenerte siquiera moralmente. A ver, es que esto es lógico. Si tú, francés, llevas un siglo, o tú, inglés, llevas un siglo luchando contra una hegemonía que no hay manera de derrotar durante mucho tiempo, ¿qué es lo que haces? Te armas de razones para luchar contra ella. Lo que no tiene sentido es luchar contra ella diciendo son estupendos, qué altos son, qué guapos son y qué bien lo hacen todo. Es lógico, ¿no? Hay que plantearlo, digamos, en estos extremos de simpleza porque es que si no, no comprendemos las cosas. La leyenda negra es el resultado de los argumentarios generados por aquellos poderes europeos que se enfrentaron a la hegemonía española durante muchísimo tiempo y se armaron de razones para luchar contra ella, por puro sentido común, como hace cualquiera. Es decir, que esto ni siquiera es extraño. Ahora, ¿cómo se produce? Y esto ya sí es para reflexionar, que en España llega un momento en que ese estado de opinión aterriza, se incrusta y forma, digamos, ya parte de la cultura española, parte casi constitutiva desde hace un par de siglos mínimo. Bueno, esto tiene una serie de razones. Yo voy a abreviar y no voy a hacerles esto mucho más largo porque supongo que quizás alguien quiera hacer alguna pregunta y me interesa su opinión. Son varios los factores. Vamos a dejar para el último a la Iglesia Católica. Y vamos a empezar por los históricos. Porque el de la Iglesia Católica es el resultado de una evolución lenta que no ha dejado de tener influencia hasta el día de hoy, pero hay que dejarlo un poco aparte. Pero vamos a las causas históricas inmediatas. En torno a 1700 se produce un cambio de dinastía. Ese cambio de dinastía nos enseñan, digamos, que Carlos II muere sin descendencia y que hay dos posibles herederos, que son Carlos de Habsburgo y Felipe de Anjou, y que finalmente es el Borbón, digamos, el que consigue hacerse con el trono de España. Hay, por lo tanto, un cambio de dinastía. Vamos a dejar al lado todas las connotaciones de esa guerra de sucesión, si realmente se produjo como consecuencia del cambio de dinastía o no, que es lo que todos estudiamos. No es cierto, no se produce como consecuencia del cambio de dinastía. Pero cómo se gesta y se afianza esa nueva dinastía en Madrid. Previo a la designación en octubre del 99 por parte de Carlos II, ha habido una campaña tremenda de Luis XIV encaminada a probar que el Imperio español es un desastre, que está destrozado, arruinado, en una situación verdaderamente horrorosa por culpa de los Habsburgo. Luego, no debe un Habsburgo ser el que sea elegido, designado por el rey para heredar, porque los Habsburgo, está claro, que son incapaces de gestionar ese imperio adecuadamente. Nosotros, los Borbones, somos, ahora mismo Francia tiene una posición hegemónica, un enorme ejército, el más grande de Europa, los únicos capaces de mantener el imperio español unido, luego no se mantuvo, y además somos capaces de arreglar económicamente y, en fin, todos los destrozos que han provocado los Habsburgo. Esto no es que ocurre antes de la designación de Felipe V, esto es que lo que ocurre antes de la designación y cuando viene Felipe V. Es decir, durante todo el siglo XVIII es imposible en España escribir historia haciendo una valoración positiva del periodo Habsburgo. ¿De acuerdo? Por razones también completamente comprensibles. Dense ustedes cuenta que entre la historia de España del padre Mariana, 1600 y poco, y la de Alcántara, en 1850 y muchos, hay un periodo absolutamente inverosímil que sobrepasa largamente el siglo en que no se escribe en España una sola historia de España global, ni una. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en fin, el país no es un erial. Hay universidades, hay historiadores, es ese rechazo
a escribir historia de España que uno observa a lo largo del siglo XVIII, es como una laguna gigantesca. ¿A qué se debe? Pues se debe pura y simplemente a que durante la época de los Borbones no se podía escribir historia de España si no era en clave de negatividad absoluta hacia el periodo anterior a la llegada de los Borbones. Y ese es, digamos, el primer gran paso que se da hacia la acomodación de la leyenda negra. Cuando la propaganda de Luis XIV y la propaganda borbónica en general, ¿vale?, carguen contra el periodo Habsburgo utilizando todos los tópicos de la hispanofobia que se habían desarrollado a lo largo del siglo XVI y XVII. España, destrucción de las Indias; España, intolerancia religiosa; España, matando herejes; España, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos afrancesan las élites. Se nos afrancesan porque si no se afrancesan no sobreviven. Cuando llega Felipe V a Madrid, y durante un tiempo largo que dura años, el verdadero rey de España es Luis XIV, y hay documentos. Es Luis XIV quien designa a los secretarios de las secretarías de Estado. Es Luis XIV el que determina la intervención en Flandes sin recurrir al Consejo de Flandes. Es Luis XIV, en fin, hay documento firmado puño y letra de Felipe V diciendo que son los nombramientos de su abuelo los que tienen que ser tenidos en cuenta. Esta es verdad. Esto es verdad. Esto está probado documentalmente. Evidentemente, esa dinastía nueva viene a demostrar que son ellos los que van a arreglar todos los problemas del periodo anterior. Es que es muy simple. Por lo tanto, no se puede escribir durante el siglo XVIII en España ningún texto histórico que haga una valoración positiva del periodo Habsburgo. Es muy simple. Y además, cuando llegan los franceses, llegan con sus intelectuales y sus prejuicios culturales. Los españoles empiezan a consumir historia de España escrita en francés. Y hay un momento en el siglo XVIII en que uno se asombra de comprobar que hombres insignes de la Iglesia, o sea, hombres muy cultos y profesores de universidad, han terminado creyendo completamente, pero completamente, que Felipe II mató a su hijo, Carlos. Así de sencillo. O sea, ¿cómo se produce ese fenómeno de barrido de un periodo anterior? ¿Vale? El traslado completo. Claro, es que lo que los Borbones barren cuando llegan a Madrid no es cualquier cosa. Es el siglo de oro del Imperio Español. No es cualquier fenómeno de barrido. El afrancesamiento de nuestras élites es la consecuencia inmediata de haber tenido que acomodarse a la situación de poder nueva. El que se mueve no sale en la foto. Tan no sale en la foto que, por ejemplo, de Oropesa, que fue uno de los grandes ministros de Carlos II, probablemente el economista más competente de su tiempo, seguramente uno de los más competentes del Occidente, en fin, el que produjo aquella deflación controlada del problema inflacionario que venía del reinado anterior y consiguió, digamos, reconducir la situación de endeudamiento. Bueno, cuando Felipe V llega a Madrid se encuentra que tiene superávit. La Hacienda Real tiene superávit. Oropesa es uno de los hombres que ha hecho posible ese superávit. Oropesa desaparece absolutamente de la historia. No hay ni un retrato de él. Es uno de los hombres más importantes de la segunda mitad del siglo XVII. No era, por supuesto, partidario de los Borbones. Como desaparece Oropesa, desaparecen otros muchos hombres, que ya no sabemos nada más de ellos. El más profundo y total manto de invisibilidad cae sobre esta gente. De manera que si uno quiere hacer carrera en Madrid en 1715 o en 1720, o te afrancesas o no sales en la foto. Esta es, digamos, la primera capa
para entender el fenómeno de credulidad y el fenómeno de por qué en España termina anidando esa versión perversa de la historia de España, que es el resultado de la demolición, digamos, en negro, de lo que había sido el periodo Habsburgo. Es simplemente, bueno, lo que permite comprender qué es lo que ocurre en España cuando la crisis napoleónica. El vergonzoso espectáculo que dan las élites españolas durante la crisis napoleónica. Estamos acostumbrados a decir el rey era una calamidad, lo era. Y los 4 ministros que había a su alrededor eran una calamidad, lo eran. Pero es que la cúspide de la pirámide lleva ya mucho tiempo viviendo en un país como si no vivieran en él, rechazando su tradición, su cultura, rechazando todo lo que era característico de ese país e intentando, a como diera lugar, imitar a los franceses. Porque si no lo haces, no sales en la foto. No te van a nombrar nada nunca, etcétera, etcétera. Y hay que ver, es extraordinario, o a mí me lo parece al menos. Uno lee las barbaridades que escribió sobre el Imperio Español Montesquieu, que escribió Voltaire, que escribió Pierre Bayle, que escribió un montón de ilustrados franceses que son perfectamente conocidos de nuestros autores, empezando por el Padre Feijóo. Y no levanta la pluma un solo intelectual español, un solo escritor, para decir que están mintiendo. Esto es serio, ¿eh? Esto es realmente muy grave. Y cuando la levantan, en 1782, cuando se publica la Encyclopédie Méthodique, y aparece con 40 columnas dedicadas a España, llenas de insultos, porque lo gordo de la Méthodique es que pasa directamente, lo otro era puro desprecio y digamos, tergiversación de la realidad, pero Masson de Morvilliers va directamente ya al insulto, porque total, porque no los vamos a insultar, llevamos despreciándolos un siglo y no dicen ni mu, así que entonces ya directamente es cuando dice eso de los españoles son estúpidos, l'Espagne resta estúpida y esas cosas que ya sublevan al personal un poco, ¿no? Y hay una reacción, ahí hay una reacción, pero hemos esperado hasta 1782. Y la reacción es la reacción al insulto y a nada más. Te lees las 40 columnas de la Méthodique, llena de falsedades absolutamente, y no se responde a ni una sola de ellas. Fin. Luego viene, claro, la crisis napoleónica y ¿qué podíamos esperar que sucediera? Pues sucedió lo que sucedió. Y la crisis napoleónica no es más que la manifestación de algo que sigue vivo y actuante y vigente ahora mismo, que es que en España la gente va por un lado y las élites van por otro. No solemos fijarnos en el hecho, para mí gravísimo, en lo que tiene de valor simbólico, de que la guerra a los franceses se la tengan que declarar los alcaldes de Móstoles. España no va a esa guerra detrás de sus ministros, de sus señores, de sus aristócratas, de sus intelectuales. España va a esa guerra con la gente normal. Estamos otra vez en las mismas, no sé si lo habrán observado, ¿vale? Con el país en medio de una crisis gravísima y sin élites eficaces capaces de hacerse cargo de la situación. A lo largo del siglo XVIII se ha producido esa desconexión que sigue existiendo y que hace que resulte muy difícil para cualquiera que no sea español comprender las cosas que pasan en España. Porque hay una España oficial, la de los cargos políticos, la de los intelectuales, la de la gente que escribe, publica en los periódicos, etcétera, etcétera, está ahí arriba, en la cúspide de la pirámide, y en ella se ve una cosa. El resto es otra, completamente distinta. El resto está sanísimo, que es en lo que hay que confiar ahora mismo. Y en lo que yo le decía ayer, yo no tengo la menor duda de que el país sale adelante de esta crisis, como ha salido de otras en las que se ha visto. Sale a su manera, de una manera, porque todos los movimientos, digamos, que van de abajo arriba son caóticos y difíciles de organizar y tardan su tiempo en dar resultado, etcétera, etcétera, pero yo no tengo la menor duda de que sucederá.
No sé si con esto que les he explicado les he ayudado un poco a entender la situación de este país, por qué es como es. Yo insisto, no sé si algo de esto tiene remedio, puede que no lo tenga, pero a lo mejor comprendiéndolo somos capaces de orientarnos mejor en cuanto a aquello que tengamos que hacer cada uno particularmente, ¿no? Y con esto termino, no sé si tienen interés en hacerme alguna pregunta. Ah, bueno, lo de la Iglesia. Es que tengo un señor con alzacuello ahí enfrente y me estoy reprimiendo. Mira, hay un momento en que la Iglesia Católica absorbe la idea de supremacía moral del protestantismo y la hace suya. Desde entonces acá, por razones, yo no soy creyente, investigo esto hasta donde puedo y como puedo. Yo pienso que la Iglesia Católica no fue capaz de hacer la digestión de lo que el cisma supuso en el siglo XVI. Y acabó encajando un sentimiento de culpabilidad por haber sabido, o sea, por haber provocado aquel cisma, por no haber sabido gestionarlo correctamente, por no haber sabido enfrentarse a él adecuadamente y resolverlo. Desde entonces está intentando resolver este problema. E intentando recuperar a sus hijos pródigos, se ha olvidado de sus buenos hijos, de los que no la dejaron tirada en los momentos de apuro. Es una pena, pero la Iglesia Católica no ha tenido nunca la menor sensación ni de deuda ni de lealtad con España, como se está demostrando otra vez en esta crisis. La Iglesia española sigue formando a la mayor parte de nuestras élites. ¿Qué les enseñan? Ahí lo dejo. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Venga. En la presentación del libro 6, Relatos Ejemplares, la entrevista que hice en El Mundo, dijiste, hablando de la Iglesia, que si no fuera por España, la Iglesia Católica sería como una nota a pie de página. Ahora mismo sería una nota a pie de página en la historia de la religión en Occidente, sí. Evidentemente, o sea, la inmensa mayoría de la gente que reza el Padre Nuestro, según el rito católico, reza en español. Si es que es una evidencia, vamos. ¿Qué hubiera ocurrido en Occidente si España no hubiera defendido esa Iglesia a lo largo de los siglos XVI y XVII? ¿En qué habría quedado la Iglesia? ¿A qué habría quedado reducida? Vamos, yo creo que España ha sido el buque insignia del catolicismo durante siglos. Ha sido leal a esa Iglesia por tierra, mar y aire, de una manera incuestionada. Los italianos lo decían para ofender, no lo decían como un piropo. Decían que los españoles eran los primogénitos de Dios. Si esa Iglesia ha sabido corresponder en lealtad y en, pues, a lo que ha sucedido y está sucediendo en este país, me remito. Es una pena. Pero, desde luego, a mí me parece importantísimo decir que es que la Iglesia sigue formando a la mayor parte de las élites españolas. Y una vez que absorbió el complejo del protestantismo, que ha ido a más, terminó también absorbiendo ya, digamos, la versión negativa de la propia España y en fin, esa actitud de la Iglesia, o sea, los pueblos católicos no se defienden, no sé si se han dado cuenta, aparte de España, los pueblos católicos no se defienden, los pueblos católicos resisten, simplemente resisten, pero defenderse nunca. Lo llevan incrustado, puesto que su Iglesia dejó de defenderse, ellos también. Es que el complejo moral es una cosa que afecta muchísimo y de una manera definitiva, ¿no? Y luego está que el personal que se hizo ateo y creyente, o sea, y agnóstico, por alguna razón que escapa a mi comprensión también, no fue nunca capaz de mirar con afecto la tradición religiosa de su país. Los ateos, o sea, yo, no sé, estoy por crear una asociación de ateos en defensa de la Iglesia. O sea, ¿qué le pasa a la Iglesia Católica? ¿Por qué hay que estar
a tortas con ella constantemente, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho esa Iglesia que sea peor que lo que haya? O sea, ha sido pues un fenómeno de su tiempo en cada época, ¿no? No hay en ella ningún estigma, ¿entiendes? Que yo no lo veo. Y me indigna, por ejemplo, cuando veo constantemente en los periódicos los asuntos esto de la pederastia y tal, y nunca salen cuando son protestantes, ¿no? ¿Usted sabe cuánta gente vinculada a la Iglesia anglicana hay en este momento procesada por delitos de tipo sexual, pederastias y demás? Más de 3.000. Pero nunca salen en los periódicos. Interesante, ¿no? Bueno, pues que todo el resto que vamos por la nuestra se va tejiendo, digamos, esa especie de muro invisible que cuando tú quieres tambalear el país y te crees que lo puedes atravesar porque no existe, te das cuenta de que no existe, de que existe. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo en España? Hay digamos, una especie de tormenta en las capas superiores. Luego resulta que todos sabemos ya que el problema del secesionismo en catalán está derrotado. Todos lo sabemos, ellos también. El asunto es cómo se gestiona la derrota para que te dé la mayor cantidad de beneficios posibles. Y volverá a ocurrir lo que ya antes ha ocurrido otras veces, y es que se perdonará, se negociará, se buscará encajar lo inencajable, etcétera, etcétera. Porque, digamos, los mimbres con los que el país está hecho son esos. O sea, es un mito eso de que España es un país cainita. España jamás ha sido un país cainita. Los países cainitas son aquellos que matan la disidencia y no la dejan existir. España no es así. Porque se deja existir incluso aquello que no se debería dejar existir. Pasan esas cosas, estas cosas que pasan en este país. Que se termina negociando con quien no debería jamás ser persona con la que se pudiera negociar y se termina aguantando lo que no deberíamos aguantar. Eso es porque no somos cainitas. Si usted es cainita, se comporta como los anglicanos en la Gran Bretaña. Al enemigo ni agua. O sea, no existe la disidencia dentro de la Gran Bretaña. No es que no exista, es que fue absolutamente aniquilada de arriba abajo. Como fue aniquilado el catolicismo, como fueron aniquilados los jacobitas, como fueron aniquilados toda la oposición irlandesa, etcétera, etcétera. Es decir, en el momento en que eres el perdedor, desapareces absolutamente de la visibilidad y probablemente de la vida. Los españoles no actúan así, y porque no actúan así, pues pasan estas cosas. Pero quiero decir que hay que perderle un poco de miedo a esto. O sea, en este problema, aquí hay varios asuntos que son importantes, todos, y difíciles de gobernar. El fenómeno de la balcanización, esto es algo que está ocurriendo en toda la Europa occidental. Nosotros vemos el nuestro, nos parece muy grave, sabemos cómo se ha producido y, en fin, llevamos ya acumulada una cierta, por decirlo suavemente, una cierta irritabilidad. Pero la balcanización se está produciendo en toda Europa. O sea, ¿qué es lo que le pasa a los ingleses? ¿Qué es lo que está pasando en Italia? O sea, esto está ocurriendo en todas partes. ¿Qué es lo que de fondo se está moviendo ahí abajo? Pues ahora mismo esto no da la cara todavía. El crecimiento cada vez más visible de los totalitarismos, o sea, de populismos, digamos, el cuestionamiento de la democracia, etcétera, etcétera. Yo hay una cosa que la veo muy clara, y es que la Unión Europea, desde la unificación alemana, ha ido a más, a más, a más. Esto es una política alemana anterior a la unificación y después de la unificación todavía mayor. Ha ido promoviendo todas las instancias de gobiernos regionales, ha ido, o sea, promoviendo una regionalización de Europa, la Unión Europea. Por ejemplo, los fondos FEDER, ¿no? A todos nos suenan y ha sido, o sea, los fondos FEDER
se hicieron y han sido un sistema, digamos, de movimiento, de presupuesto muy importante. Grandes fondos de la Unión se han movido a través de los FEDER. Los FEDER están hechos para que los manejen las regiones. Y, de hecho, cuando la ampliación hacia el este, que también habría que hablar de ella, cuando se produce la ampliación hacia el este, resulta que hay determinadas regiones que es que tienen que crear alguna clase de gobierno regional o algo para poder gestionar los fondos FEDER. Entonces, la Unión Europea ha promovido una regionalización por las razones que sea, que ahora mismo están dando como fruto esa desestabilización de los estados, que está sucediendo en España y en más lugares, que esto no está ocurriendo solamente en España. Nosotros, si acaso, tenemos la ventaja de que llevamos mucho más tiempo que los demás y estamos curados de espanto y tenemos ya ciertos anticuerpos, con lo cual, en fin, ustedes con la historia de España, fíjense que España va siempre por delante. Todo lo que va a pasar en Europa pasa antes en España. Esto lleva así mucho tiempo. O sea que nosotros estamos, antes de que se produce la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde empieza? En España. Y más. Entonces, probablemente la experiencia acumulada de esto nos servirá para algo, ¿no? Pero que esto es un problema europeo y que el otro día, en el 40 aniversario de la Constitución Española, que se hizo en Bruselas con el ministro Borrell, también estaba Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Tajani dijo varias veces de una manera muy clara, señal de que le molesta en la cabeza, quiero decir que señal de que le da vueltas, porque lo dijo varias veces, y no cuando estaba leyendo en el papel, que la Unión Europea no viene a sustituir a los Estados, no los puede sustituir. Pero el hecho es que ha practicado durante las últimas décadas una política que ha erosionado enormemente la cohesión interna de los Estados dentro de la Unión. Y, en fin, siembras viento, recoges tempestades. Pero no se haga, usted no se alarme que este país va a salir adelante, absolutamente. No tengo la menor duda sobre esto, porque de peores ha salido y saldrá. Lo que ocurre es que cuando uno mira para arriba se desespera, pero uno tiene que mirar para arriba, uno tiene que mirar para abajo, uno tiene que mirar al nivel del alcalde Móstoles, que es la gente que funciona estupendamente en España, lo que está sano. La cúspide de la pirámide se le fue la cabeza hace 3 siglos y perdida la tiene. Dígame. Pues no lo sé. Yo veo una cosa, los demás ven otra. O sea, yo veo los capítulos que quité, las partes que no me salieron bien. No sé. Lo que yo veo en el libro, yo no he entendido, por ejemplo, a día de hoy el fenómeno de por qué se vende tanto. No entiendo. Le pregunto a la gente me dice cosas, pero a mí en última instancia me sigue pareciendo muy raro que un libro como tan gordo y eso se venda tanto y la gente, ¿sabes?, te lo compre y te escriba cartas tan bonitas y tanta gratitud que verdaderamente me parece tan emocionante, ¿no?, realmente, como si yo hubiera hecho algo, no sé. Me parece increíble. Quizás eso se deba a que el libro apareció en el otoño estratégico de las angustias, no lo sé. Yo le pregunto a la gente te dice que, por ejemplo, una cosa que para mí es completamente rarísima, que el libro les da optimismo. A mí no me da optimismo para nada. Entonces no puedo entender que alguien lo lea y le provoque alegría. A mí no me lo... O sea, a partir de ahí, digamos, tengo una serie de desajustes enormes. Luego otra gente dice que se lee bien. Eso me gusta porque yo le puse un empeño enorme a que el libro se leyera bien. O sea, yo cuando lo escribía pensaba, en aquel momento tenía un segundo de bachillerato, tenía 2 o 3 alumnos de estos estupendos, ¿no? Yo les llamo los príncipes, ¿no? De cada 100 nace un príncipe. O sea, un príncipe o una princesa es ese alumno que lo metes en un saco, le tapas las orejas, le tapas los ojos, aprende. Lo colocas en el sistema educativo más catastrófico del mundo, no importa, aprende. Bueno, pues de cada 100 hay uno así. Y a veces
en una de estas jugadas fantásticas del destino, en un mismo curso te caen 2 o 3, que es como, me va a perdonar, como ver a Dios, o sea, de pronto ves, y tienes 3 alumnos buenos, caray. Yo tenía aquel año en que escribí una parte grande de Imperiofobia, los tuve 2 años seguidos, un curso con 2 o 3 alumnos buenos, claro, estamos en sus 16, 17 años, 18. Y cuando escribía el libro pensaba en ellos, tengo que escribir esto de forma que estos lo puedan leer, a ver si consigo que lo puedan leer. Entonces, cuando la gente dice que lo lee bien, pues me alegro porque yo hice todo de mi parte para que pudiese leerlo más gente que la que en el mundo académico normalmente puede leer, ¿no? ¿Qué esperanza tienes de escribir un libro de historia de 500 páginas que se la lea un alumno de 17 años, por muy listo que sea? Pero yo puse de mi parte todo lo que podía ser. Y, bueno, si realmente está sirviendo de algo, pues no saben la alegría que me dan, de verdad. No sé si quieren hacerme alguna pregunta más. Sí, yo he escrito sobre la figura de Lutero y tengo una exposición montada que anda por esos mundos de Dios intentando encontrar un sitio en el que se pueda enseñar. No es fácil porque, como digamos, la operación mental habitual consiste en pensar que si uno ofrece una visión un poco crítica del protestantismo, eres automáticamente un ultracatólico, y entonces en el ataque de pánico de demostrar que no soy un ultracatólico, por Dios, jamás en la vida, entonces automáticamente tienes que hacer, digamos, el rito de pasaje de esa demostración. Entonces realmente es asombroso, porque estamos teniendo todos los problemas del mundo para que la exposición pueda circular, no en la Alemania luterana, no, en la España católica. Porque efectivamente, lo que decíamos antes de la maniobra de distracción, mientras usted está todo el santo día enseñando aparatos inquisitoriales que la Inquisición no utilizó, pues no está usted ocupado enseñando otra cosa. Y entonces a mí me parecía que había una parte del protestantismo que había que enseñar, que es que hay que enseñarla, porque es verdad. No se trata de que sean buenos, ni de que sean malos, ni de nada, se trata simplemente de que es verdad. Entonces, hay una serie de verdades, pero que es que ni siquiera, vamos, que es que hasta la Wikipedia te las cuenta, o sea, es una cosa como muy básica, ¿no? ¿En qué consistía eso de la libertad religiosa? No consistía en nada, no existió jamás, es falso de toda falsedad. En territorio luterano usted era luterano, y si no era luterano era usted absolutamente expulsado y le confiscaban sus bienes y iba usted a prisión o lo mataban. ¿Qué libertad religiosa? ¿Que te podía pasar eso en territorio católico? Claro, pero es que los católicos no lo negaban. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia está en que el catolicismo nunca se le ocurrió decir nosotros defendemos la libertad religiosa. No, nosotros no la defendemos, que eran para nada, pero ellos tampoco. Y en la Inglaterra anglicana, tú eras anglicano o anglicano. No solamente no podías no ser católico, es que no podías ser anabaptista, ni baptista, ni calvinista. Es decir, cada territorio funcionaba como una unidad religiosa en la que todas las demás opciones eran rechazadas. No hubo jamás libertad religiosa en ningún sitio. Y luego, claro está, el personaje de Martín Lutero en sí, como tal, bueno, hay que acercarse a él con una cierta prevención, ¿eh? Luego Lutero tiene una ventaja, es que Lutero escribía mucho. Él lo hacía todo compulsivamente, ¿no? Cuando escribía también escribía compulsivamente. Entonces dejó escritas las cosas. Y lo bueno es no irse a los libros que se escriben sobre Lutero, sino a Lutero, a lo que él escribió, de su puño y letra. Y entonces ya nadie te tiene que contar y no son interpretaciones. Usted se lo lee, el texto en sí, y ya está. Y ya te retrata el personaje de una manera clarísima. Ni Lutero tradujo la Biblia al alemán por primera vez en la vida. La Biblia había sido traducida muchas veces y esta idea de que, digamos, Lutero traduce la Biblia que estaba como secuestrada por el oscuro mundo católico y el papado y estaba, digamos, hurtada a la comunidad de los creyentes para que, ¿de qué y de cuándo? Había 14 traducciones. Entonces, lo que yo he hecho en la exposición es intentar enseñar esto. O sea,
imágenes de las traducciones al alemán, al alto alemán, de las Biblias previas a Lutero. Imágenes en alemán de los que se llamaban las Biblia Pauperum. La Biblia era un texto muy caro y muy gordo, porque era muy gordo y era muy caro, ¿no? Y entonces se hacían como unas versiones pequeñitas para que la gente las pudiera más o menos tener, ser accesibles. En alemán hay muchísimas. ¿Que cualquiera se podía acercar a los textos sagrados en libre examen? Falso de toda falsedad. En territorio luterano la única Biblia que se podía consumir era la Biblia de Lutero, las otras no podían existir. Entonces, dejando a un lado, digamos, el vínculo extraordinario de Lutero con los príncipes de Sajonia, la conversión del príncipe de Sajonia en el Papa de Sajonia, la justificación de las confiscaciones de propiedades, la justificación teológica, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una historia más luego todo el aparato propagandístico que se monta en Wittenberg con los Cranach. Es decir, esto está pagado por los príncipes de Sajonia en una lucha tremenda contra Carlos V, y en esa lucha tremenda toda munición ideológica sirve y vale, y Wittenberg se transforma en un centro propagandístico de primer orden, y ahí hay que quitarse el sombrero a Holbens y los Cranach padre e hijo, etcétera, etcétera, que eran unos pintores y unos grabadores maravillosos y dejaron miles de imágenes espectaculares de la Iglesia representada como la ramera de Babilonia, en fin, de una grosería. Yo puse en Imperiofobia un par de ellas, pero hay más, hay muchas más, son fantásticas. Pues todo eso no es que se lo esté inventando uno, sino que son documentos. Y si tú los quieres contar o los quieres enseñar, te encuentras con que el problema no lo tienes, y sería razonable, en la Alemania luterana o en los Länder. No, en la España católica es donde te encuentras con que a todo el mundo le da una especie de ataque de pánico, ¿no? No, es que esto es como... Parece que se está hablando mal del luteranismo. Bueno, se habla mal del catolicismo, ¿no? No se trata de que sea bien o mal, se trata de que sea verdad. ¿Es verdad? Pues ya está. La verdad es la verdad. No sé si nos hace libres, pero como decía doña Hannah Arendt, ¿no? Ayudar ayuda a comprender, ¿no? No sé si quieren hacerme alguna otra pregunta o damos por concluido que son las 12. Sí, dígame. Bueno, eso es un problema, o sea, que el mundo académico tiende a aislarse del resto de la sociedad, eso es una cosa que pasa en España, pero que pasa en el mundo. Yo, en fin, he tenido oportunidad de conocer otros ambientes académicos y le puedo asegurar que el problema es exactamente el mismo, ¿no? Y tiende a ser endogámico y con dificultad, digamos, sale de los carriles académicos hacia el resto de la sociedad, investigaciones que se hacen o desarrollos, es muy raro, ¿no?
Y cuando sale, pues a veces sale, no sé, como tipo el efecto mariposa, ¿no? Que hay que ver lo que ha quedado para el común de los mortales de lo que es el efecto mariposa, que es una idea, que es un ejemplo, vamos, lo digo porque se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Es un ejemplo de cómo funcionan los fenómenos de autoestructuración en los sistemas caóticos, tal y como los define Prigogine, etcétera, etcétera, y sin embargo de esto cayó lo que pasó al resto de los mortales, que una mariposa mueve las alas en Japón y provoca una borrasca en... Hombre, no, exactamente así no es. Entonces, a veces la popularización, y yo creo que un poco entre la gente que se dedica a la investigación, el miedo a que aquel trabajo que están haciendo, que tiene grandes precisiones y muchas matizaciones, etcétera, etcétera, termine interpretado de cualquier manera, pues hace, digamos, que el fenómeno este de la endogamia y del aislamiento con respecto a la sociedad sea muy corriente. En el caso del mundo hispano esto es muy grave, o más grave, porque en el mundo anglosajón sí ha habido, digamos, una tradición de gente que de vez en cuando saltaba la cerca y se convertían en gente popular. Estoy pensando, que no me sale el nombre ahora, por ejemplo, el de Piratas de Oriente y Piratas de Occidente, ¿no? Que es un trabajo de investigación que luego es puesto en condiciones de que se convierta en un bestseller en su país. Bueno, pues, digamos, reduces el aparataje bibliográfico, o armas aquello con una argumentación y el estilo lo aligeras y tal, y consigues... Pero esto en la tradición nuestra, que también es la alemana, ha ocurrido poco. O sea, ha tenido poca... Ha habido en nuestros... E incluso en nuestro mundo académico, el que alguien, digamos, consiga popularizar un trabajo es casi un demérito. O sea, es algo así como, ¿sabes? Te has rendido a los encantos de la vulgaridad o algo por el estilo, ¿no? Y entonces ahí ha habido todos esos prejuicios y claro, eso es, en el caso nuestro es verdaderamente preocupante, ¿no? Y en el caso, digamos, de aquellos campos del saber que afectan a la historia de España, ahí es que hay 3 siglos en que ha habido que ir pisando como hielo que se resquebraja. Es decir, la historia de España es un campo de batalla ideológico desde hace 3 siglos, por razones que he explicado y otras más que hay. Entonces, meterse de la misma forma que en el siglo XVIII, mejor no historiamos, vamos a estarnos quietos con los Habsburgo, a ver si algo nos pasa. Bueno, pues ahora mismo, digamos, hay otro montón de asuntos que mejor no nos metemos en jardines. Con lo cual, la historia de España, si intentas verla en su totalidad, desde el punto de vista historiográfico, es como de repente hay una sobreacumulación de publicaciones en determinados campos y otros inmensos, gigantescos, en los que nadie entra. Y entonces tiene una configuración un poco extraña, ¿sabes? Es que supone, o sea, la gran acumulación historiográfica o bibliográfica de determinados puntos y otros en los que te metes, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ver, porque lo tengo fresco, ¿no? El motín de los gatos, que sucede en 1699, que es probablemente... Hay 2 trabajos de investigación buenos, hecho el de Teófanes Ejido en 1986 y otro en el 2000 y pico. O sea, un asunto que es crucial para entender cómo se produce el cambio de dinastía. O sea, porque como todo jaleo, digamos, gran cambio en las partes altas de la sociedad, ha estado el asunto del cambio de dinastía estuvo vinculado a una serie de motines callejeros, o sea, algaradas callejeras, vamos, jaleo en la calle. Esto ocurrió en el motín de los gatos. El motín de los gatos es el que echa a Oropesa de Madrid, que es el valedor principal o uno de los principales de los austracistas, de Carlos de Habsburgo, el que cambia el corregidor de Madrid, en fin. Es el día en que una manifestación empieza por la mañana temprano y por la tarde se puede decir que la historia de España va a cambiar. Hay 2 trabajos de investigación sobre esto, largos y poquito más. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que nadie se haya metido en ese jardín? En ese jardín hay que meterse, ha sido importante, pero todo lo que ha tenido que ver con el cambio de dinastía en España es que hay que ir pisando huevos, porque luego además
cuando empieza a desarrollarse la historia autonómica, como yo la llamo la historia autonómica, que es la historia que se escribe en España desde los años 70, empieza en los 70, pero ya con brío, los 80, 90, etcétera, etcétera. El tema del cambio de dinastía cobra unas connotaciones colosales, ¿vale? Parece ser que todos los males presentes vienen del cambio dinástico, del asunto de los Habsburgo y los Borbones en el tema del Reino de Aragón, etcétera, etcétera. Otro jardín en el que mejor no te metes. Con lo cual, digamos, todos se convierten en parcelas ideológicas y, claro, los historiadores tienen que ir lidiando con todos esos problemas, ¿no? Tú quieres triunfar ahora mismo en Andalucía, en una universidad. Oye, el Al-Ándalus es lo mejor del mundo. O sea, el elogio de nuestro hecho diferencial. Resulta de eso que hay sobrecarga investigadora sobre el tema de Al-Ándalus, ¿entiendes? Y así, o sea, en según qué tiempos y según qué asuntos, como toda la historia de España, por unas razones o por otras, es un campo de batalla ideológico, resulta que las investigaciones van sesgándose todas para allá o todas para acá, y todo el mundo dejando en blanco el resto de los asuntos. Y tú dices, no, pero vamos a ver, perdona, es que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El correo. A mí me gusta mucho el correo. Yo le tengo una manía enorme al correo. Es que a mí me parece que el correo es fundamental. O sea, creo que donde no hay correo es imposible que haya desarrollo de ninguna clase. Qué idea más tonta, ¿no? Pues póngase usted a buscar investigaciones sobre el correo en el interior del Imperio Español o sobre el desarrollo del correo en la Europa occidental, absolutamente vinculado a Carlos V, el Camino Español, etcétera, etcétera. Póngase usted a investigar sobre eso y verá el más profundo y total desierto bibliográfico. ¿Puede funcionar un continente o un imperio como fue el Imperio Español sin un sistema eficaz de correos? Pues yo creo que casi lo más que hay hecho es la constatación que hace Humboldt alrededor de 1800, que es que, asombrosamente, el correo en América es más rápido que en Europa, cosa que lo deja pasmado. ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Cómo funcionaba ese correo? Oye, que no hay casi nada. Y así, quiero decir, de repente va uno a investigar algo y te encuentras ¡pum!, un agujero negro. Eso tiene una explicación. Y es que el campo de batalla ideológico ha hecho que las investigaciones en unas épocas se van todas para un lado y en otras se van para otro. Y ahora, digamos, la historia autonómica es muy interesante, es muy emocionante. Digamos, los temas en los que insiste una y otra vez. O sea, que toda comunidad autónoma está ahora mismo en la construcción histórica de su hecho diferencial, con pasión. Entonces, si quieres hacer carrera, pues sabes, digamos, que esa es la tecla que tienes que tocar. Como sabías, en tiempos del cambio de dinastía, que si querías hacer carrera, el periodo Habsburgo era lo que no había que tocar. ¿Qué vamos a hacer? Y con estos mimbres hay que tejer los cestos, perdón. ¿A la de 2 y a la de 3? Gracias.